Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Para esta semana estudiamos ya la lección número 9. Semana tras semana tenemos el privilegio y la dicha de estudiar la palabra del Señor, apoyados del folleto de la lección de escuela sabática. Lección número 9. Ya faltan pocas lecciones para finalizar el trimestre. Esta lección lleva como título El fundamento del gobierno de Dios. Así es, Dios tiene un gobierno y ahí ya hay un fundamento. Vamos a estudiarlo esta semana. Quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Ya estamos de regreso. Vamos a iniciar con una oración. Les recuerdo que este es un repaso de la lección. Usted debe hacer su estudio personal, debe de abrir las páginas o bueno, quizá digitalmente también. Así que le motivo siempre a estudiar, a tener su estudio personal ahí en su casita porque es la mejor forma de aprender. Muy bien, vamos a orar para iniciar. Padre Santo, Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad de estudiar la lección de la escuela sabática. Gracias por permitirnos tener un estudio entre los hermanos y así vislumbrar de una mejor forma lo que tienes para nosotros. Bendice, Señor, las familias. Bendice, Señor, cada una de estas palabras que van a impregnarse en nuestro pensamiento para que sean efectivas en nuestras obras. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a leer el texto a memorizar, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Yo creo que usted ya ha escuchado este versículo y si no, bueno, preste atención porque dice así. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Este dragón es Satanás. Ya hemos estudiado en algunas lecciones anteriores el por qué se le llama el dragón. Bueno, la serpiente antigua, el diablo o Satanás. Dice que él se enoja, se airó fuertemente, es un enojo bastante fuerte contra la mujer. Aquí la mujer es la iglesia y la iglesia de Cristo. Es muy importante enfatizar eso. El dragón Satanás se aira contra la iglesia de Cristo porque además de la iglesia de Cristo, tiene sus hijos. Sus hijos dice que él va a ir a combatir contra el resto de ellos, un remanente, podemos llamarle, ¿no? Pues dice que estos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, dos características importantes. Los que guardan los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, hace referencia en otro versículo. Así que muy importante, mis queridos hermanos, que entendamos este versículo en su simbología, pero también esas características importantes que tienen la descendencia de la iglesia o el resto de sus hijos que dice guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, entonces hemos visto cómo mediante el estudio intensivo que hicieron los mileristas de la Biblia, por supuesto, ellos llegaron, ya siendo adventistas, llegaron a comprender el significado de la ley en el lugar santísimo del santuario celestial. La ley era sumamente importante en todo lo que allí se encontraba en el santuario, no solo terrenal, sino celestial. Ahora, es muy importante notar que si el santuario terrenal es una réplica del santuario celestial, quiere decir que la ley de Dios también está allí en el santuario celestial. Por eso, mis queridos hermanos, es el tema del sábado es muy importante especialmente en los últimos días de la historia de la tierra. Para eso tendríamos que estudiar también el mensaje de los tres ángeles que está en Apocalipsis capítulo 14 y versículos 6 al 12. Temed a Dios y dale honra porque la hora de su juicio ha llegado y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un paralelismo entre el cuarto mandamiento de la ley de Dios y el mensaje que debe proclamarse en Apocalipsis 14. Así que desde el principio, claro, el objetivo de Satanás ha sido que se frustre la adoración hacia Dios, desviar esa adoración
y pues que él la reciba en lugar de Dios. Y así también entonces una forma de lograrlo es socavar la ley divina, alterar lo que allí se encuentra. Lo que Dios dice, voy a ponerle unos tintes diferentes para que las personas hagan otra cosa y de esa forma, pues la adoración es direccionada o recibida por Satanás. Así que es importante notar cómo Satanás lo que incita es que transgredamos la ley de Dios. Si es la ley de Dios un elemento por el cual Dios muestra su carácter de lo que sus hijos, eh, Él desea que hagamos, bueno, entonces alterar e infringir esa ley es un objetivo que tiene Satanás para con nosotros. Satanás detesta el sábado, porque eso a nosotros nos recuerda quién es nuestro creador. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Imagínense si el sábado a mí me recuerda quién es mi creador, que en 6 días hizo los cielos y la tierra, el séptimo descansó, yo fui creado en el sexto día, los seres humanos, y entonces eso me lleva a la creación, y entonces yo voy a querer adorar a mi creador. Ahí Satanás va a querer que yo me olvide de eso y hacer que yo haga cualquier otra cosa menos poner mi mirada en el creador. Y aquí hay un aspecto muy importante, porque la ley es lo que define al pecado. Si no hay ley, no hay pecado, porque entonces, ¿cómo me señala a mí lo que es bueno o lo que es malo? Entonces, si yo quito la ley, pues la verdad es que el pecado va a andar a la libre porque no hay nada que lo regule. Eso es como que yo fuese por una carretera a 100 kilómetros por hora y un oficial me detiene y pues me va a hacer un parte. Yo le decir, bueno, ¿sobre qué ley? Si no hay una ley, él no me podría hacer un parte por yo viajar a esa velocidad. Bueno, porque hay una ley es que me pueden hacer a mí la infracción. De igual forma, la ley define lo que es el pecado. Y si quitamos la ley de en medio, pues el pecado va a estar por la libre, inclusive no habría ni cómo condenar al ser humano por hacer lo que quisiera, ¿no? Así que bueno, el objetivo de esta lección es mostrar el vínculo entre el santuario, podemos entenderlo, el santuario celestial y también lo que es la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios está allí en el santuario y el sábado dentro de la ley de Dios es parte también de ese santuario y también vamos a analizar un poco acerca de la marca de la bestia. Bueno, ¿qué tiene que ver aquí la marca de la bestia con el santuario, la ley de Dios y el sábado? Bueno, si hay una relación, vamos a estudiarlo y también vamos a explorar la relevancia del sábado para la generación del tiempo del fin. Es muy importante. Algunos pueden minimizar este aspecto, pero a la luz de la Biblia y del Espíritu Profecía, vamos a ver cómo toma una importante relevancia en nuestros tiempos. Estudiamos también capítulos 25 al 27 del libro de esta lección. ¿Recuerda cuál es? Claro, el conflicto de los siglos. Estudiamos 25 al 27 que habla muy detallado sobre este tema. Vamos a continuar. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, note que habla acerca del templo de Dios que está en el cielo. Este es el monte de Sión, su santo templo, que hace referencia a muchos de los salmos, recordará usted, y la réplica con la cual Moisés construyó el santuario terrenal, bueno, es este mismo templo. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cómo no? Ahí tiene que estar el arca del testimonio en el lugar santísimo. Dice que allí se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Éxodo 25:16 dice, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Hablando de el santuario terrenal, note que el celestial tenía esta arca del testimonio, arca del pacto, y en el cielo, pues ahí se miró en Apocalipsis 11:19. También el capítulo 31:18 de Éxodo dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estas tablas fueron a depositarse en el santuario, en el arca del pacto, en el santuario terrenal. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo. Estos versículos están entrelazados por el elemento del arca del testimonio, el arca del pacto, los 10 mandamientos que allí se encontraban y además que estaban contenidas en ese templo, en ese santuario terrenal, y también vemos que en el celestial allí estaba porque se miraba el arca del pacto según Apocalipsis 11:19. La semana pasada hablamos acerca del día de expiación. Día de expiación era un día de juicio, pues a todos los israelitas, ellos tenían por orden de participar de este acontecimiento, pero mediante el arrepentimiento. Pues sí, tenían que estar pendientes de su mirada allí todos como pueblo, pero lo más importante era que debía haber un arrepentimiento de sus corazones, un examen de conciencia. ¿Ha hecho usted un examen de conciencia importante? Y la abstención de todo tipo de trabajo. Había que concentrarse espiritualmente en este día. Este día en específico, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, solo él. No podían entrar los otros sacerdotes. Había un sumo sacerdote y allí él podía entrar a este lugar santísimo del templo para hacer la expiación por el pecado. Allí se encontraba el arca del pacto. En el compartimiento más íntimo del santuario, ahí se encontraba el arca del pacto. Dentro de esta arca se encontraban los 10 mandamientos de Dios. Estas tablas que se mencionó le fueron entregadas a Moisés. La cubierta de oro de esta arca, sobre esa cubierta, por cierto, están los 2 arcángeles como cubriendo la gloria de Dios. Sobre esta arca tiene una tapa, si le podemos llamar así, que se le denominaba el propiciatorio. El propiciatorio, allí se rociaba la sangre para purificar el santuario del pecado durante todo ese año que se había transferido los pecados al santuario. Él estaba contaminado y entonces la forma en que se descontaminaba o se purificaba el santuario era rociando con la sangre del sacrificio del día de la expiación este elemento llamado el propiciatorio. Allí se mostraba, escuche bien, la misericordia de Dios. Y adentro estaba su justicia, porque la justicia es manifestada por medio de su ley. Dios es justo y la forma de hacer justicia es por medio de una ley que es justa. Pero tenemos el gran problema que fallamos los seres humanos, cometemos pecado, la paga del pecado de la muerte, y entonces allí es donde viene la misericordia de Dios con este rocío de la sangre de ese cordero inocente o de ese animal que moría ese día, y ahí se presentaban entonces la justicia, la misericordia en ese mismo día. Imagínense que allí no estuviera la ley. ¿Cómo podríamos quitar la ley para aplicar la misericordia? No se necesitaría porque al no haber ley no hay una definición del pecado. Bien, la presencia de Dios entonces allí se manifestaba en la gloria que se denominaba el Shekinah, algo impresionante, yo no logro imaginar eso, la verdad. Y se manifestaba allí sobre el propiciatorio, sobre esos 2 arcángeles que cubrían así inclusive su rostro de esa presencia de Dios, que es igual como sucede en el cielo. Allí en algunos versículos de algunos profetas relata cómo los arcángeles están cubriendo la gloria de Dios. Así que cada sacrificio que se hacía durante todo el año, eso revelaba la misericordia de Dios hacia los seres humanos, porque el que pecaba podía llegar con el animalito, eso sí, sacrificarlo cada persona, y el sacerdote rociaba los cuernos del altar de sacrificio y también el velo, y de esa forma transfería el pecado. Eso sucedía día con día. Sin embargo, el día de la expiación era muy importante porque muestra la importancia de ese día del juicio, y que realmente ese día del juicio solo podía ser eliminado mediante la fe en Cristo Jesús para limpiar ese pecado. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, allí la presencia de Dios, la misericordia, la justicia, se combinaron maravillosamente. Ese momento era solemne, por eso el pueblo
se compungía de corazón en arrepentimiento porque debían de reflexionar acerca de ese Mesías que iba a llegar, que iba a ser efectivo toda esta ceremonia. Era muy importante cada uno de los eventos o ceremonias que ahí se realizaba, especialmente el día de la expiación. Y si nos devolvemos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, vemos cómo el apóstol Juan vio el templo de Dios abierto, es decir, se abrió el templo, visualmente él podía ver el templo hacia adentro, y el arca de su pacto estaba ahí revelada, nunca se fue quitada esa arca del pacto, nunca fue quitada del santuario celestial, eso que representa el carácter de Dios. Alguien dirá, no, es que la ley de Dios fue clavada en la cruz. ¿Cómo va a ser eso posible si allí está un arca del pacto y adentro está la ley de Dios? El propiciatorio, el rociar esa sangre en el propiciatorio no quitaba la ley de Dios que estaba allí contenida, más bien le daba la razón de el por qué se debía de rociar. Y vamos a analizar el conflicto de los siglos en el comentario que dice, en el lugar santísimo, el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por Dios mismo entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Los que llegaron a entender este punto importante fueron inducidos a ver el carácter sagrado invariable de la ley divina. Quiere decir que todo lo que recibió Moisés fue una copia exacta de lo que estaba en el santuario celestial. Así también la ley de Dios. Por eso la ley de Dios no se quitó de allí para que Moisés la recibiera y después la quebrara o fuese clavada en la cruz, sino originalmente ya estaba allí, existía allí, y lo que Moisés recibe es una copia, ¿sí? Escrita por el dedo de Dios, pero en el santuario celestial está el original, así como todo lo original que allí estaba en el cielo, así también la ley de Dios está allí presente. Bien, el sábado a nosotros nos llega de una forma veloz. Cada semana, sin excepción, le llega a todos los seres humanos. Ese es un santuario en el tiempo, piénselo así. Usted no tiene que ir a ningún lado para que el sábado le llegue. El sábado le llega a usted porque Dios en su sabiduría quiso que ese momento, ese día llegase a todos los seres humanos, sea que usted esté en la cárcel, enfermo, sea que usted no quiera recibir el sábado va a llegar. Es cuestión de entender eso y hacer de ese momento especial entre Dios y los seres humanos reconciliados por medio de Cristo. Bien, cuando Cristo estuvo en medio de nosotros, cuando caminó el Hijo de Dios aquí en la tierra, dijo las siguientes palabras en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por cierto que os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley de Dios, hasta que todo se haya cumplido. Aquí vemos a Jesús haciendo una afirmación de que el Hijo de Dios, con un solo pensamiento con el Padre, no iba a quitar una ley que refleja el carácter de Dios. Hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde será quitada de la ley de Dios. En Salmo 111 y 7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Ahora, el 8 habla acerca de la inmutabilidad y lo eterna que es la ley de Dios, pues dice, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Esto podemos entenderlo en que Dios es eterno, Él no cambia, por lo tanto su ley no va a cambiar. Es su carácter, es como si hoy pensara una cosa y mañana otra. Por eso la ley de Dios es eterna. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo discurso es este, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre, es todo del hombre. También Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos.
o no son pesados. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así que estos versículos, por mencionar solo algunos, nos confirman de que la ley de Dios es eterna. Cristo mismo no iba a venir a abolir una ley que reflejaba el carácter de su Padre, y él y su Padre uno son. Por eso, mis queridos hermanos, es importante tener eso claro, tener la seguridad que la ley de Dios es eterna. Por si algunos de las personas que nos acompañan tienen una duda relacionada a eso. Bien, podemos también recordar unas palabras que dijo aquel reformador hace ya muchos años, John Wesley. John Wesley tenía claro acerca de lo eterno que es la ley de Dios, así como Dios mismo. John Wesley dice, la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenían todos los mandatos y las ordenanzas relacionados a los antiguos sacrificios y al servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla. Claro, las ceremonias, los sacrificios de los corderos, todos esos elementos ceremoniales que apuntaban a Cristo cuando Cristo vino, pues simplemente desaparecieron, ¿sí? Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos es impuesta por los profetas, no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como fiel testigo en los cielos. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible al cambio, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre y de su relación inmutable entre sí. Estas eran unas palabras escritas, dejadas en registro por John Wesley. Hace ya muchos años, los reformadores protestantes tenían claro acerca de la permanencia de la ley de Dios. Lo que pasa es que conforme algunas tendencias religiosas avanzaron en los años, la santidad del sábado se fue ocultando esa verdad y se fue transfiriendo, entre comillas, la santidad del sábado a otro día, particularmente el domingo. Y en Romanos capítulo 7, versículo 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Y el 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Claro, el ser humano tenemos un problema con la ley de Dios, puesto que ella nos señala a nosotros el pecado y el pecado nos condena. Y esa perfección que exige la ley de Dios para el ser humano ha sido imposible de cumplir tarde o temprano. Desde pequeñitos fallamos, fuimos concebidos en pecado, dice el salmista David. Y aquí la ley nos señala ese error que tenemos y nos invita a buscar la solución que es Cristo. Es como una guía, es un maestro que nos dice, nos muestra nuestra condición y nos da la solución que es Cristo Jesús. La ley de Dios es un trasunto de su carácter, dice la lección acá, es el fundamento de su trono y la base moral de la humanidad. Por eso es que Satanás odia la ley de Dios. Tiene que tener eso claro también. Satanás odia la ley de Dios porque es el fundamento de su gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Bueno, piense usted en un golpe de Estado. Cuando hay una autoridad puesta allí a derecho y llega otro queriendo usurpar y busca hacer un golpe de Estado. Eso es lo que hace o quiere hacer el enemigo, porque entonces instituirá sus leyes distorsionadas y arrastrará al ser humano a la perdición. El conflicto de los siglos nos dice, nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento.
En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Sí, familia, ¿cuáles son las razones que la gente presenta a menudo para alegar que ya no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos? ¿Ha escuchado usted esas razones? Bueno, debiera de conocerlas también para presentar defensa oportuna cuando esa oportunidad se dé. El sábado y la ley de Dios. Vamos a adentrarnos en este tema. Hay varios versículos relacionados. Apocalipsis capítulo 14 y versículos 6 y 7 nos habla acerca de el mensaje de los 3 ángeles. Usted posiblemente se sabe estos versículos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay un contexto global. Es importante que este mensaje, el evangelio eterno, llegue a todo ser humano, diciendo a gran voz o gritando: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Qué importante, aquí hace referencia al creador de todas las cosas, fuentes de las aguas, al que hizo el cielo, la tierra, pero debemos adorarle, no solo reconocerlo, no solo aceptarlo, sino también adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, ¿cuándo se hicieron las fuentes de las aguas, el cielo y la tierra y todo lo que está contenido allí? Bueno, Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Después del relato de la creación, aquí hace este corto resumen: que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército. También versículo 3 habla de eso. Y Éxodo 20, versículos del 8 al 11, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, donde dice: acuérdate, es muy importante no olvidar, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, bueno, haz todas tus obras. También habla acerca de el Creador, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y descansó en el día séptimo. Así que la creación de Dios habla de nuestro valor a la vista de Dios. Me recuerda cuando en el sexto día, después de decir Dios produzca la tierra seres vivientes, produzca, era un poco impersonal, pero cuando creó al hombre, dice que formó Dios al hombre con sus manos y sopló en él aliento de vida. Un tratamiento especial al momento de crear al hombre, pues lo hizo a su imagen y semejanza. Por eso no debemos de sentirnos que estamos solos en este universo. No somos una simple partícula de polvo allí en el cosmos, y tampoco un accidente genético, como una vez un joven me dijo cercano a mi familia. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, amigas, la hipótesis científica común que da el origen de la vida ha sido acogida, pues, no solo por medios de comunicación, sino también por universidades. Eso enseñan en muchas universidades acerca de la espontaneidad de cómo la vida llegó sin el poder interventor o creador de Dios. Y eso, pues, el mundo así lo enseña, muchas teorías únicamente. La realidad es que la Biblia nos habla de que Él mandó y existió. Así dice el salmista. Es muy importante que esa visión de lo que está plasmado en la palabra se la demos a nuestros hijos e hijas, pues ellos crecerán contra un mundo que les enseña teorías evolutivas, teorías que son meras filosofías que contradicen la creación de Dios por medio de su palabra. Y es muy importante que hacerle énfasis a los niños cuando enseñamos acerca de que el sábado habla del cuidado del Creador y del amor del Redentor.
Allí hubo especial atención, ese descanso que nos da Cristo para nuestras almas, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz que el mundo no da. No es como la que el mundo da. La que el mundo da sí es una paz muy pasajera y controvertida, ¿no? No es permanente. La lección nos habla acerca de que el sábado nos señala a un creador que nos amó demasiado como para abandonarnos cuando nos desviamos de ese propósito. Pues sí, claro, piense que en el momento que Adán y Eva pecaron, Dios los pudo haber simplemente quitado ahí del Edén sin preservarles la vida. Pero en vista de su misericordia y por gracia les otorgó que continuaran viviendo y les mostró el plan de redención allí en Génesis 3:15, lo que iba a suceder por medio de la simiente. Apocalipsis 14, entonces, mis queridos hermanos, es el mensaje divino del tiempo del fin para el mundo. Allí, en esos versículos 6, 7, contenidos cortito, encontramos el mensaje final que debe ser proclamado al mundo en esta generación. Apocalipsis 4:11 hacía un adelanto de esto. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por la voluntad de Dios, usted existe. Eso tiene un significado para Dios y tiene que tenerlo para usted. Piense en su vida, en su ser, su forma de expresarse, sus sentimientos, todo eso Dios lo conoce. Porque por su voluntad usted fue creado, usted fue creada. Los adventistas podemos ser acusados o señalados de ser legalistas por querer mantener lo que el cuarto mandamiento enseña, que es el sábado de reposo, el sábado santo. Muchos dicen que eso pues quedó allí anulado. Cuando Cristo murió, nosotros predicamos y practicamos que eso no fue así. Que la ley de Dios es eterna, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y que nos deleitamos en guardar ese día porque tantas cosas hacemos como familia, como iglesia, el impacto a la comunidad, salir a dar una literatura a alguna persona extraviada en este mundo, poder ir a aliviar el dolor de un enfermo, acompañar a alguien en la cárcel, después volvernos a congregar en la iglesia para despedir la santidad del sábado, para despedir el sábado y reincorporarnos a nuestras actividades diarias. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, pero por amor a ese acto redentor queremos guardar los mandamientos de Dios. Y ahí está el cuarto mandamiento también. Bien, el conflicto entre el bien y el mal se trata de adoración. Si adoramos a Dios o adoramos a Satanás. En Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, bien decía, adorad al que hizo los cielos y la tierra, al que hizo el mar y las fuentes de las aguas. Y nos lleva a la creación, con esta definición, nos lleva también al cuarto mandamiento de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Ahí estamos haciendo el énfasis en la adoración hacia el Dios creador. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, nos habla acerca de la adoración al dragón que había dado autoridad a la bestia. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Aquí ya no se está adorando a Dios, sino se está adorando a Satanás, pues el dragón es Satanás. Dice, y adoraron también a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Los esfuerzos de Satanás es que desviemos nuestra atención de la adoración de Dios y adoremos cualquier otra cosa, que en síntesis sería como adorarle a Él. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Contra esto está Satanás. Él no quiere que
el nombre de Dios sea glorificado, que quiere la gloria para él. 16:2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron a su imagen. Bien, aquí estamos viendo cómo hay consecuencias por adorar al dragón, por adorar a la bestia. Y además de eso, tenían una característica que es la marca de la bestia. Es decir, es un sello, si lo piensa bien, es un sello de pertenencia. Si yo le pertenezco a Dios, hay un sello sobre mí. Si se le pertenece al enemigo, hay un sello del enemigo sobre las personas a las que le pertenecen, a los que desean adorar a otro ser que no sea Dios. Aquí vemos entonces ese contraste, la gente que adora al Creador o la gente que adora cualquier otra cosa. El Creador es digno de adoración, como lo vimos en Apocalipsis, bueno, en el capítulo 5, versículo 9. Los que cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, que habla acerca de cuando Cristo se une al trono con el Padre y es adorado por el acto de misericordia al entregar su vida para con usted y conmigo. Recuerde usted que el enemigo siempre ha querido suplantar a Dios. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo, decía Isaías 14:14. Satanás entonces va a desear la adoración que le pertenece exclusivamente al Creador. Si hacemos una comparación con Daniel capítulo 7, muestra que esta bestia que menciona que es adorada también y que sube de la tierra es la misma que nos presenta el cuerno pequeño que trata de cambiar los tiempos y la ley de Dios y ejerce autoridad durante 1260 días. ¿Recuerda usted eso? 1260 años. La única parte de la ley de Dios en los 10 mandamientos que se ocupa del tiempo es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Así que este poder ha intentado cambiar el día de adoración del sábado por el domingo o el primer día de la semana. Así que aquellos que rechazan este llamado final de adorar a Dios en su día santo, como lo manifiesta el mensaje de los tres ángeles, y que entonces deciden adorar a la vez y a un falso día de reposo, en este caso el domingo, entonces recibirán la marca de la bestia. Bien, como hemos mencionado, el punto es la adoración a Dios o a Satanás. Por eso tenemos el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 7 y 8, donde dice, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. También dice que Babilonia, un sistema religioso apóstata, ha caído y ha dado de beber a todas las naciones del vino de su furor, del furor de su fornicación. Por eso estas naciones también pagarán como Babilonia por ser partícipes del sistema falso. Apocalipsis 14, 9 al 11 también nos habla y nos advierte acerca de la adoración a la bestia, pues dice que el versículo, si el tercer ángel lo sigue diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, será entonces también partícipe de la apostasía de Babilonia. Por ende, recibirá el castigo del cielo. Estas dos alternativas opuestas, mis queridos, esa es la temática de esta lección. O adoramos al Creador o adoramos a la bestia, al dragón. Cada persona en este planeta va a tener esa oportunidad. Tomará una decisión final. Usted quizá hoy dice, bueno, yo no percibo cómo eso va a suceder. Dios se encargará de tocar la mente de todas las personas para tener claridad en una decisión en el momento preciso antes de la venida de Cristo, antes del cierre de la puerta de la gracia. Todo ser humano será conocedor de una verdad y decidirá por un camino o por el otro. Este es nuestro deber, primero individual, familiar, como iglesia, y también de llevar un mensaje de esperanza. El Hijo del Hombre no vino para condenar,
sino para salvar lo que se había perdido. Debemos de ir a ayudar a ser partícipes de este plan perfecto de Dios para ir a salvar a todas las personas que acepten al Dios creador y que conozcan también esta verdad importante del sábado. Muy bien, hemos terminado. Vamos a orar para finalizar. Gracias, oh Dios Padre, queremos ser adoradores tuyos, en espíritu y en verdad. Queremos congregarnos, hacer lo correspondiente en tu día santo. Queremos, Señor, descansar en Cristo y que otras personas conozcan esta hermosa verdad. Gracias por este hermoso estudio. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos vemos, si Dios así lo permite, la próxima semana. Hasta pronto.